Bueno, damos comienzo entonces a la sesión de hoy del Seminario Permanente Leibniz, donde la exposición inicial la va a hacer Gonzalo Serrano sobre el tema de Leibniz y la noción de intención. Gonzalo Serrano, pues ya lo conocemos de otras intervenciones, es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, tiene ya una larga trayectoria de trabajo y de investigación en filosofía moderna, principalmente en Kant, en Leibniz, y bueno, y gracias a él organizó las jornadas que tuvimos sobre Leibniz en Bogotá en octubre del 2019, pues él fue el organizador fundamental de esas jornadas que salieron muy bien y de las que tenemos un buen recuerdo y cuyas actas, los trabajos que presentamos allí en aquellas jornadas de Bogotá, pues se han publicado ahora, acaban de publicarse en la revista Logos de Madrid. Y bueno, pues nada más, Gonzalo, gracias por tu colaboración y cuando quieras puedes empezar. Gracias, Juan, y gracias a todas y todos los presentes, y gracias por increparme, Juan, a proponer algo. Cuando se hizo a mediados del año pasado, se estaba organizando este seminario, y debo confesar que progresé por ese reto, progresé bastante en aunque sea, ya verán, pues mis conclusiones un poco en esa indagación acerca de lo que significa, puede significar o ya pudo también haber sido una magnificación de un concepto, pero a eso es a lo que quiero ir. Y entonces doy comienzo a una presentación que tengo preparada. Estamos bueno, ya José me va a avisar también del tiempo. Entonces, comparto pantalla y voy. Tengo problemas de contexto, es decir, realmente Leibniz no se puede estudiar solo, aislado. Es una persona con muchas ramificaciones en su presente vivo y en una tradición enormemente amplia. Debo también decir que la empresa, el emprendimiento de la edición en español ha sido crucial para mí. Eso de poder compartir con estudiantes textos y utilizarlos para clases realmente ha dado mucho progreso, digamos, a la comprensión de Leibniz. Y ni digamos este seminario ha sido genial en materia de progreso, digamos, en nuestra, qué sé yo, manejo de textos leibnizianos. Entonces, dado ese reconocimiento y el espacio que tenemos en este seminario tan amable, arranco con una presentación que entro a compartir ya. Ya está, perfecto. Perfecto, ya se ve, ¿cierto? Sí. Perfecto, bueno, ahí perdimos un tiempito y yo asumo ese tiempo, creo. Bueno, tengo unos cuadros de contexto rápido, porque algo que debo decir, que esa noción de intención me ha resultado algo engañosa, es decir, yo estaba muy inquieto con esa noción en Leibniz y pensaba que era la clave para entender muchas cosas. Todavía lo pienso, pero digamos que me tocó dar un rodeo muy, muy largo, muy fuerte. Y la preparación de esta presentación me ayudó mucho en ese aspecto. Si uno toma los índices, esa palabra escasamente aparece en los índices, y cuando aparece, escasamente aparece
tiene una o dos ocurrencias, y cuando aparecen esas ocurrencias, no tienen que ver con el asunto. ¿Sí? Entonces, realmente es una noción que viene más, la fuerza de esa noción viene más de una centralidad que se le ha otorgado a las discusiones que generó Couturat en su interpretación de la lógica y su crítica a la lógica leibniziana. Y entonces de ahí se prendió también llamémosla, un protagonismo de esa noción que no se correspondía con una frecuencia de uso. Entonces encontré que más bien que ese concepto, esa noción estaba, digamos, participaba de una constelación de conceptos que le daban de alguna manera fuerza, que eran inclusive la misma noción de in-esse, llamémoslo, del estar en, del existir en, del contener, que son conceptos con los que se suple en otras ocasiones esa relación de intención que vamos a ver. Entonces, he dado una vuelta interesante al respecto y quiero compartir un poco ese itinerario. Intencional se usa para denotar, en contraste con extensional, esa característica de las nociones, de los objetos a los que se aplica y de los conceptos que entraña, ¿sí? Como de la contenido significativo del concepto es una cosa, y el ámbito de aplicación o los ejemplos, conjuntos, agrupaciones de cosas a los que se aplica, sería la extensión. Y ahí nos encontramos con un contraste muy interesante porque se establece una ley, se la ayuda a establecer Leibniz, aunque de golpe tiene sus antecedentes, una ley de inversión recíproca, a mayor intención menos extensión, a menor extensión mayor intención, que se ve de alguna manera en los esquemas, ¿cómo llamamos? Esquemas lógicos, por ejemplo, en el mismo árbol porfiriano, en el árbol de Porfirio, se ven esas inversiones casi que visualmente también, pero lo interesante en Leibniz es que él cree poder sistematizar cada uno de estas dos propiedades de los conceptos, sistematizarla y hacerla operativa en un sistema lógico. Y de ahí surge la idea que desborda a Leibniz, digo desborda porque se va a volver un área de la lógica, de la distinción entre lógica intencional y lógica extensional. Pero vamos a ver un poco bueno, el pretexto, digamos, es la discusión, básicamente el pretexto donde aparece la noción de intención, aunque es algo que ya ha hecho Leibniz, pero el pretexto es nuevos ensayos en el libro cuarto, capítulo de la razón, 4.17, donde Locke ha enunciado un lugar común muy fuerte durante el siglo XVII, que es cuestionar y desvirtuar la utilidad de la silogística tradicional aristotélica. Esta es un lugar común muy fuerte. Podemos rastrear todo el siglo XVII en diatribas contra el silogismo. Los podemos encontrar en Bacon, en el Novum Organum, es
y en el avance del saber, y en el de Augmentis también. En Bacon hay una muy, pues de hecho, trata de construir una lógica antisilogística como es no un órgano, una lógica inductiva. Pero Descartes no se queda atrás. Descartes claramente desvirtúa, cuestiona el poder de la silogística. Locke va a heredar algo de eso también. Y en ese capítulo precisamente donde Leibniz va a reaccionar. Pero Leibniz ya ha tenido en sus papeles, digamos, no sé si en público o en publicaciones, pero en sus papeles, desde el 70, desde los 80, digamos, está reaccionando a ese cuestionamiento de la silogística aristotélica. Digamos que ese es un capítulo del antiaristotelismo del siglo XVII, del cual confiesa Leibniz haber participado, pero que reflexionando bien, él recupera y entra en una, digamos, armonía con Aristóteles, y es parte de lo que podemos tal vez ver hoy. Entonces, es en ese contexto que aparece la noción de intención, donde Leibniz mismo bautiza como intención esa característica de las nociones de componerse intensivamente de sus, digamos, de sus elementos. Las nociones están compuestas intensivamente por sus elementos, sus predicados, mientras que su referencia a los objetos es el ámbito extensional de los conceptos y de las nociones. Bueno, vamos al... Parto, dado dada la relevancia de Aristóteles en este problema, yo quiero compartirles este pasaje que probablemente no les sea extraño, pero me parece muy significativo. Lo voy a leer con cierta fluidez y lo pueden irme acompañando. Dice Aristóteles en Primeros Analíticos: de todas las cosas que existen, unas son tales que no pueden predicarse universalmente con verdad de ninguna otra, pero de ellas se predican otras. Algunas se predican ellas mismas de otras, pero de ellas no se predican otras anteriores. Y algunas se predican de otras y las otras de ellas. Así pues, está claro que algunas de las cosas que existen es natural que no se digan de nada, pues casi cada una de las cosas sensibles es de tal naturaleza que no se predica de nada, a no ser por coincidencia. Y sobre que también, yendo hacia arriba, se para uno alguna vez, remontándose a predicados cada vez más genéricos, volveremos a hablar. De momento baste con esto. De estos predicados, pues, no es posible encontrar otro predicado, a no ser como simple opinión. Pero ellos se pueden predicar de otros. Tampoco los singulares se predican de otras cosas, pero sí otras de ellos. Y está claro que con las cosas intermedias cabe predicar de las dos maneras. En efecto, ellas se dirán de otras y otras de ellas. Lapidariamente termina, y casi todos los argumentos e investigaciones son básicamente acerca de esas cosas. ¿De cuáles? De las intermedias. En breve, el texto tiene el abigarramiento de un texto griego aristotélico, pero en breve hay predicados últimos y hay sujetos últimos. Y son los dos extremos, digamos, del ámbito argumentativo. Predicados mayores, que no pueden ser sujetos de nuevo de predicación, y sujetos en el otro extremo que no pueden ser predicados.
El ámbito de la argumentación ocurre entre aquellas cosas que pueden ser predicadas y sujetos de predicación. Dejemos a Aristóteles tranquilo. Aquí es importante porque, digamos, Leibniz va a enfatizar mucho en el borde, lo voy a llamar el borde del sujeto, no el borde del predicado, sino el borde del sujeto. Y esa es su opción, digamos, claramente entre metafísica y lógica al mismo tiempo. Bueno. Y aquí nos resulta simplemente un resumen de lo que acabamos de decir. Tenemos el borde de los solo predicables y el borde inferior de los solo sujetos de predicación, y el espacio de la argumentación ocurre en esa intermediación. Eso nos lleva pues, rápidamente a las 4 figuras del silogismo, donde podemos hacer una observación mínimamente interesante, y es, en todas las figuras del silogismo hay algún término que en cada silogismo, alguno de los términos en cada silogismo cambia de función. ¿Sí? Es sujeto y predicado. Alguno. Y eso es lo que hace que pueda convertirse en argumento. Y eso avala la idea de Aristóteles de ser sujeto y predicado en un mismo argumento para avanzar precisamente lo que se llamaría ese discurrir lógico. De manera que en una instancia extensional, claramente extensional, tendríamos un espacio lógico. Esa noción de espacio lógico o espacio argumentativo la necesito para, digamos, para explicar la dinámica del pensamiento en este sentido, la dinámica que está en juego, pero también la opción en cada caso, porque estamos en la perspectiva extensional, y es que el discurrir silogístico va desde los géneros supremos, de los géneros altos, o sea, de los predicados mayores, a una especificación gradual por la vía, digamos, del mismo esquema porfiriano del árbol, hasta encontrar a sujetos últimos en términos de sujetos ínfimos que serían, digamos, el borde argumentativo. Sin embargo, aquí es difícil mantener este esquema muy, digamos, muy abarcante hasta los sujetos individuales, porque la inferencialidad, la deductividad del silogismo acaba en las especies ínfimas. Entonces, las especies ínfimas, que ya no son géneros, los géneros se dividen por la diferencia en especies. Las especies se comportan como género y como especie en la medida en que contienen especies, y son especies en la medida en que están incluidas en un género, pero esa especificación tiene límites, y tiene límites en las especies ínfimas, y las especies ínfimas todavía no son los individuos. Entonces ahí hay algo, y eso es parte de la molestia moderna, de que la lógica aristotélica, como diría Bacon, se le escurre la realidad por entre los dedos, no la alcanza a atrapar. Sin embargo, aquí opera el otro lado del esquema, que es el que trata de llevar Leibniz, que paso a analizar ya en este instante. El espacio lógico en perspectiva intencional se nos invierte en términos de la inversión recíproca que establece, que Leibniz mismo descubre, o que Leibniz mismo hace explícita, y es aquí lo que ustedes van a ver es que los predicados están en el sujeto, ¿no? Allá los sujeticos finales estaban en los géneros. Aquí los predicados son parte de los sujetos. Pero
se mantiene totalmente la dinámica inferencial, es lo que sostiene Leibniz. Se mantiene la dinámica inferencial silogística, que uno se asustaba en un comienzo de cómo pasar el límite de las especies ínfimas para llegar a los sujetos individuales. Había una manera de llegar a los sujetos individuales y era las diferencias accidentales, pero las diferencias accidentales no producen saber, no son deducibles, son simplemente experimentables. Tenemos experiencia de ellas, pero no las podemos explicar científicamente. Aquí lo que hace Leibniz es desplegar el potencial silogístico dentro de las nociones para arraigar con esa función de ir especificando digamos, desde la generalidad, desde lo abstracto, ir concretando en lo que sería ya el sujeto de la predicación, que tiene ya tiene todo la determinación que no tenía el sujeto, digamos, empírico o el sujeto de la experiencia, del que se tiene experiencia, de las cosas individuales en la experiencia. Aquí tenemos ya, lógicamente, la robustez de un sujeto que puede alojar todos sus predicados. Pero tenemos también la dinámica lógica que le va a decir a Leibniz, o por la que Leibniz va a decir que se puede dar razón de todos los predicados en el sujeto. Porque pues la razón va a ser muy versátil, las razones. Va a haber razones de necesidad, de identidad, pero también va a haber razones contingentes. Es decir, la contingencia de sus predicados también va a tener explicación y ahí estamos ya en los reinos, digamos, de la razón suficiente. Bueno. ¿Yo por qué me devolví? No me devolví, sí. Listos. Ahí había un cuadro más que no. Bueno, esto me lleva hasta aquí el elemento el término intencional ha sido válido porque Leibniz se refiere precisamente a esa instancia digamos, ese aspecto intencional de los conceptos que mantiene una dinámica o una estructura silogística que invierte la relación sujeto-predicado o género-individuo, invierte la relación, pero mantiene digamos, la fuerza silogística. Entonces ahí es donde Leibniz va a decir, el silogismo es más potente de lo que ustedes creían, mucho más potente de lo que ustedes creían, puede llegar al individuo. Pero entonces aquí la cosa no es tan fácil, porque aquí Leibniz maneja dos digamos, bandos, o no como dijéramos, una confrontación a dos aguas, digamos. Él tiene que manejar su confrontación con los modernos que desvirtúan el silogismo, pero también con los escolásticos que han priorizado una interpretación extensional del silogismo. Entonces él está manejando, primero, en lógica, en la utilidad de la lógica, esos dos bandos. Y por otro lado, está teniendo una clarísima inquietud metafísica. Es decir, esto es un problema que no se resuelve en lógica. Esto tiene, llamémoslo, incumbencia metafísica muy alta. Bueno, entonces, por eso yo doy aquí un tránsito, todo lo cuestionable, digamos, todo, es difícil este tránsito, pero ya voy a dejar de hablar de intención, ¿sí? Porque ya tengo, digamos, el elemento con el cual se caracteriza la relación sujeto-predicado, que es el estar en. El predicado está en el sujeto. Y esa es la perspectiva intencional. Entonces tenemos la intención en relación con el concepto,
lo conocemos, la intención como el contenido del concepto, su significado, en contraste con la extensión del concepto como las cosas que caen bajo él, sus referentes, instancias, casos o ejemplos. Pero ese contenido del concepto, esa intención, no se detiene en el mero concepto, no es algo que le pertenezca al concepto y quede ahí. Es algo que se juega en el juicio o en la proposición. Se juega también. Si la proposición consta de sujeto y predicado, por lo pronto, porque también está el antecedente y el consecuente, y sabemos cómo diferenciarse en dos roles, el de sujeto y predicado, y que tales roles se pueden intercambiar por la conversión de la proposición. También sabemos que hay un límite en el intercambio de roles entre sujeto y predicado, es decir, el sujeto que ya no puede ser predicado, por la lectura que les hice. Entonces, ahí tenemos, digamos, una noción compleja de intención en el juicio, en el cual tenemos un polo fijo, que es el sujeto que recibe todos los predicados, o en el que deben estar de alguna manera todos los predicados. Y por último tenemos intención y silogismo o raciocinio. En virtud de la conversión podemos, mediante sucesivas proposiciones, especificar las nociones en juego y en comparación con otras, de manera que se aproximen a la determinación de una cosa y que se llegue ya a la robustez del sujeto. Aquí llamo la robustez aquí del sujeto. El sujeto sustantivo individual, pues, mejor dicho, la tesis leibniziana fuerte de la sustancia individual, a la que le corresponde, que se corresponde perfectamente con el concepto completamente determinado. O sea, el concepto completo o la noción completa. Cuando establece esta armonía entre esa codeterminación entre sustancia individual y noción completamente determinada, Leibniz da unos ejemplos muy interesantes para mostrar cómo una noción puede ser incompleta. Y los ejemplos son aquellos en donde se detiene la determinación en las especies ínfimas. Está totalmente mostrándole a la tradición, digamos, escolástica, de alguna manera también aristotélica, de cómo ahí hay nociones incompletas porque no logran determinar individuos, sino se quedan en determinación de especies ínfimas. Leibniz está, digamos, rompiendo esa barrera y logrando la determinación completa, o sea, está logrando que se determine completamente la sustancia en la medida en que se presupone la capacidad de tener una noción completamente determinada. Esos son dos elementos muy importantes, digamos, de la metafísica leibniziana. Bueno. Ese estar estar en el INS, ustedes me dirán si es correcto, si lo igualamos a inhesión o a inherencia. En general la categoría es inherencia y subsistencia, pero el estar en, no conocería no conozco las etimologías al respecto. Si hay algún comentario sobre eso, me gustaría también saber. Entre 1678 y 88 detecté una buena muestra de formulaciones de la, digamos, del predicatum in esse subjecto, del predicado en el sujeto, que es como un lugar común muy fuerte durante toda esta época, pero que se prolonga también. Él lo va también a decir de muchas maneras, lo va a mantener. Es parte de su digamos, de su programa. Entonces tengo una muestra de unos
textos muy significativos, algunos de los cuales llegaron a ustedes por el mensaje, digamos, previo. Son unas páginas donde están esas formulaciones simplemente, no son todas las que tengo aquí, y no sé si recorrerlas todas, pero pues podemos ver si seleccionamos algunas, pero son formulaciones que vienen desde el derecho. Pues está, parece que la primera de esas formulaciones del 78 está en uno de los escritos sobre filosofía jurídica que se llama La interpretación del fundamento, la aplicación y sistematización de las leyes. Y si alguien, no tengo la fuente que dice que esa parece ser una de las primeras, la primera enunciación, digamos, del predicado en el sujeto. Y tenemos los elementos del cálculo en el 79, donde la enuncia también. Tenemos unos textos también que para mí me sorprendieron, el principio de la ciencia humana, que está en el tomo de metafísica de las obras, en español. El principio de la ciencia humana, estos dos textos me sorprendieron. Y está obviamente el que más conocemos, que es el de discurso de metafísica, pero también hay otro que está en el cálculo de los coincidentes, y de hecho habría que revisar todos los textos de cálculo y de lógica que están ahí, que son de la época. Hay una cantidad de textos de cálculo del año 79, como se sabe que él se dedicó a hacer muchas intentonas, y está en juego ese problema de la inversión, de la intención frente a la extensión, y de mantener, digamos, la lógica. Sobre eso hay literatura muy interesante. Hay un texto muy fuerte y muy bueno de Sánchez Mazas. Y eso suscitado precisamente Sánchez Mazas por algunas críticas aparentemente injustas de Culturat a la preferencia leibniziana por la versión intencional de la lógica. Esas críticas las asume como blanco Sánchez Mazas, y produce varios textos al respecto muy interesantes en los años 50 y 60. Bueno, la idea es, no estoy yo en la valoración, digamos, del éxito sería interesante hacer un trabajo de eso, o hacer un rastreo. Aquí lo que me interesa es el trabajo a dos manos de Leibniz, perfectamente metafísico y lógico de una manera impresionante, ¿sí? Él no va a abandonar su radicalismo metafísico porque no le dé la lógica para ello. Él tiene el potencial para encontrar la manera de hacerlo. Pero sí es apasionante ver cómo él mismo en los escritos de lógica va casi que autorrefutándose y diciendo, por aquí no salió, por aquí tampoco, uy, en esto avancé. Ese tipo de cosas son sumamente fascinantes, ver una persona realmente empeñada en sacar una idea adelante. Bueno, entonces tendríamos una primera muestra del texto originario de donde me salto el primer párrafo, pero dice así: si ya tenemos definiciones, es fácil demostrar las modalidades posibles. La noción de modalidad es perfectamente pertinente aquí. Es fácil demostrar las modalidades posibles a propósito del sujeto y dar las razones de las enunciaciones propuestas, y más aún, incluso las de las leyes. Una vez que tenemos la definición del predicado, hay que explicar, de esta manera tan todavía tentativa de dar el inese en el sujeto. Una vez tenemos la definición del predicado, hay que explicar el sujeto hasta descubrir que todas las partes de la definición del predicado están entre las partes de la definición del sujeto. Una vez sentado esto, es necesario que el predicado esté contenido en el sujeto. Esa es la primera, digamos, versión de esa.
En elementos de un cálculo también hay, podemos leer la proposición categórica, verdadera, universal y afirmativa, esto es año 79, no significa más que una determinada conexión entre el predicado y el sujeto. De forma que se dice que el predicado se incluye en el sujeto o que está contenido en el sujeto. Y aquí vienen las modalidades, ya sea considerado absolutamente y en sí mismo o en un caso particular, es decir, en algún ejemplo. Cuando se afirma, como hemos visto, que el sujeto contiene al predicado, ello significa que la noción del sujeto contiene la noción del predicado en cuanto tal o con alguna cualidad añadida. De tal manera que el sujeto y el predicado se relacionan mutuamente como el todo y la parte, como dos por un lado, como dos todos coincidentes por otro lado, o bien como la parte respecto del todo. En los dos primeros casos tenemos la proposición, la proposición es universal afirmativa. Pero en todos los casos, ya sea en el sujeto o el predicado de una parte o bien un todo, siempre se cumple la particular afirmativa. La diferencia entre el sujeto en una proposición universal y el de una proposición particular reside en el modo de inclusión. La modalidad aquí es fundamental y más o menos lo que quiere decir es que todo modo de incluirse tendría su razón. Pero en la proposición particular afirmativa basta con alguna adición para que esto se produzca. Ese es, digamos, el elemento del cálculo del 79. Tengo este también, pero podemos saltar. Esta es una muestra, es un texto interesante del texto que del principio de la ciencia humana, que está en el tomo 2 de metafísica. Y este es el de discurso de metafísica, el parágrafo octavo, que podemos leer porque pues sí tiene también su fuerza. Es muy verdadero que cuando se atribuyen muchos predicados a un mismo sujeto y este sujeto no se atribuye a ningún otro, el límite, digamos, es el límite de la argumentación, se lo denomina sustancia individual. Pero esto no es suficiente y una explicación de este tipo no es más que nominal. Es preciso, pues, considerar qué quiere decir ser verdaderamente atribuido a un cierto sujeto. Ahora bien, consta que toda predicación verdadera tiene algún fundamento en la naturaleza de las cosas. Y cuando una proposición no es idéntica, es decir, cuando el predicado no está comprendido de modo expreso en el sujeto, la palabra expreso es muy importante, es preciso que esté comprendido virtualmente, que es la contraste con expreso. Y esto es lo que los filósofos llaman inese. Aquí no sabría decir si es en ambos casos está está expreso y está virtualmente, o si solo el inese tiene que ver con la virtualidad de la presencia del como estar escondido en el sujeto, no está a la vista, algo así, no sabría decir. Así es preciso que el término del sujeto encierre siempre el del predicado, de suerte que quien entendiese perfectamente la noción del sujeto, juzgaría también que el predicado le pertenece. Siendo esto así, podemos decir que la naturaleza de una sustancia individual o de un ente completo es tener, dice, la naturaleza de la sustancia individual es tener una noción tan acabada que sea suficiente para comprenderla y para hacer deducir de ella todos los predicados del sujeto al que esta noción es atribuida. A veces realmente nos sobra releer estos textos porque siempre se ven cosas distintas. Y tengo otro que es una muestra del cálculo de los coincidentes, en donde nos establece varias diferencias también de maneras de estar el predicado en el sujeto, como parte, como subalternante, como dispar, como no sé qué, pero que me la salto porque pues de alguna manera la idea es insistir en la variabilidad modal de ese estar en el sujeto. Y este es un texto también interesante, pues, del 88, que creo que también aquí simplemente nos trabaja la contingencia y la necesidad. Podemos leerlo para... La diferencia entre verdades necesarias y contingentes es virtualmente la misma que hay entre números conmensurables e inconmensurables. En efecto, así como en los números conmensurables la descomposición puede hacerse en una unidad y medida común,
así también en las necesarias, la demostración o reducción desemboca en verdades idénticas. Pero del mismo modo que en los números irracionales, la resolución procede al infinito y se accede de la manera que sea, ese de la manera que sea es como sea, se accede a una unidad de medida común y se obtiene una serie, aunque indeterminada, así también mediante el mismo proceso las verdades contingentes requieren un análisis infinito que solo Dios puede recorrer. De ahí que solo por él son conocidas a priori y con certeza. Pues si bien siempre se puede dar razón del estado posterior a partir del anterior, y aunque de este se pueda de nuevo dar razón, sin embargo no se llega a una última razón en la serie. Pero el progreso mismo hacia el infinito tiene una razón, que en su determinada manera podría ser inmediatamente entendida desde el inicio, fuera de la serie, en Dios, autor de todas las cosas, de quien dependen las cosas, esta formulación es preciosa, de quien dependen las cosas anteriores y posteriores y más de lo que dependen entre ellas, unas de otras. Así pues, cualquier verdad que no es susceptible de análisis y que no puede ser demostrada a partir de sus propias razones, sino que recibe la razón última y la certeza de la solamente divina, no es necesaria. Es decir, es la razón de la contingencia. Y tales son todas aquellas que yo llamo verdades de hecho. Y esta es la raíz de la contingencia. Culmina diciendo Leibniz, no sé si hasta ahora explicada por alguien. Esa duda es como diciendo, aquí la tienen, eso yo no lo he encontrado en ninguna parte, es texto del 88, ya no podemos pensar que tiene las ínfulas juveniles de estar creyendo que descubre cosas. No, está realmente encontrando algo. Bueno. Pablo, quedan Tengo unos algunos 5 minutos, problemas. perdona. Listos, tengo unos problemitas aquí que los enuncio. Entonces tenemos el problema, el alcance de la distinción entre perspectiva intencional y extensional. Son dos maneras de discurrir o pensar, simplemente dos maneras. Configuran dos espacios lógicos distintos o son dos estrategias distintas para discurrir. Incluso yo añadiría ahorita, o admite la posibilidad de una estrategia mixta, en donde, que esa es la idea, en eso va a resultar, en donde yo discurro según se pueda, extensional o intencionalmente. Por otra parte, ¿cuál de los dos describe mejor nuestra humana manera de pensar? Podemos preguntar a partir de esta distinción cómo es que piensa la mente omnisciente divina, cómo lo hace la mónada perceptiva. ¿Piensa Dios intencional o extensionalmente? Probablemente él no distingue y para él es lo mismo. La distinción tendrá entonces que ver más con nuestra dualidad, será incluso expresión de nuestra dualidad y finitud. Segundo problema, perplejidad, llamémosla, el asunto de los simples y los compuestos. Las formulaciones tardías de monadología y principios de la naturaleza de la gracia, que son las que motivaron. La verdad es que esto es una especie de confesión. Mi motivación viene del parágrafo 2 de la monadología y el 1 de los principios de naturaleza y de la gracia, que dice algo así tan sencillo como hay lo simple puesto que hay lo compuesto. Dice uno, bueno, esto no es tan fácil, es decir, hay lo simple puesto que hay lo compuesto. Me preguntaba entonces, ¿cuál es la regla de composición a partir de lo simple? ¿Cómo lo simple puede ser parte de lo compuesto? La respuesta debe ir en la dirección de lo intencional, es un poco mi sentimiento, pues la perplejidad expresada en las preguntas mías, la regla de composición de lo simple, ¿cómo lo simple puede ser dado los compuestos? Pues la perplejidad expresada en las preguntas no es otra cosa que la confusión de creer que solo lo compuesto puede componer lo compuesto. Y es algo que estamos acostumbrados a hacerlo. Componemos con compuestos. Pero Leibniz tiene el argumento para implicar en lo compuesto la necesidad de lo simple. Bueno.
preguntas un poco también suelticas de la noción de intención. ¿Por qué Leibniz denomina intención lo que ya se conoce a partir de la lógica de Arnaud y Nicole como comprensión? Leibniz está escribiendo en francés los nuevos ensayos y sin embargo conoce, no sé, conoce, pues no hay duda de que conoce, pero pues tampoco le descubrí algún comentario sobre los textos el texto de lógica de Arnaud y Nicole. Incluso usa comprend para las dos relaciones inversas recíprocas de contenencia de individuos, la extensional y la intencional o comprensiva. Usa la palabra de comprender uno en el otro, pero tanto extensional como intencionalmente. Bueno. Por otra parte, Leibniz ha usado intención en el contexto de la pareja de conceptos intensio-remisio, que esa es una noción relativa a las cualidades sensoriales, atendiendo a la cantidad cualitativa en términos de grados. Esto nos llevaría a pensar que su uso de intensio como propiedad del contenido nocional se origina en ese uso sensorial para denotar ahora lo real denotado por tales nociones y su consecuente propiedad de la gradualidad de esencia. Pues probablemente esta noción de intención esté casada con la gradualidad, con la cantidad de esencia, de perfección, la gradualidad de las perfecciones, cantidad intensiva de esencia. En favor de esta interpretación se puede apelar a que la noción de comprensión no parece implicar tal gradualidad, mientras que intención sí, podría ser una hipótesis. Bueno, esta es una recapitulación que la podemos dejar de lado ya y pasar a las preguntas, reacciones, y les agradezco su atención. Suspendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo, por tu exposición. Y ahora tenemos unos 30 minutos para discutir las dudas que tengáis. Como sabéis, podéis levantar la mano virtual o pedir el turno de palabra por el chat y pues iremos comentando. Vivian acaba de levantar la mano, cuando quiera. Muito obrigada pela exposição, muito instigante, achei muito interessante mesmo. E eu fiquei só em dúvida porque em algum momento, na passagem da abordagem da silogística aristotélica para a interpretação do Leibniz, acho que você disse alguma coisa assim, Leibniz introduz o verbo inesse, se eu entendi bem, que inverte a relação entre sujeito e predicado, mas mantém a estrutura silogística. Eu não sei se eu entendi bem, se era isso mesmo, mas enfim, não entendi em que sentido inverte a relação. Sí, creo que te entendí la pregunta, básicamente el sentido de la inversión, ¿cierto? Bueno, la inversión está en que, yo no hice énfasis en eso porque lo pensaba que es muy común, pero la inversión debe decir que el predicado está en el sujeto, debe provocar una reacción. ¿Cómo así que el predicado en el sujeto? Sí, lo que normalmente entendemos es que el sujeto está en el predicado. ¿Sí? Es decir, si yo digo que los seres humanos son mortales, los seres humanos están contenidos en los seres mortales. Eso es la manera normal de entender las cosas, muy normal. ¿Sí? Esa es una manera muy establecida también en el, digamos, trámite silogístico. Entonces, Leibniz apela a un pasaje aristotélico en el que Aristóteles invierte la relación. Cuando explica
la relación de contenencia del sujeto en el predicado, explica con un segundo formulación diciendo, lo cual quiere decir que se dice el predicado del sujeto. Entonces, ahí hay una inversión, usa el verbo ipargein, algo así como que el predicado le pertenece al sujeto. Entonces, hay una relación problemática, ¿sí? Porque tendríamos un sujeto que pertenecía, ¿sí?, al predicado, y ahora tenemos un predicado que le pertenece al sujeto. ¿Cómo trabajamos eso? Bueno, la idea es, las dos cosas no son contradictorias, siempre y cuando tengamos en cuenta que cuando hablamos de las cosas de las que hablamos están en el ámbito de las cosas en las que las predicamos. Pero cuando hablamos de la noción o del concepto que usamos para denotar al predicado y al sujeto, la relación conceptual es invertida. El predicado está en el sujeto. ¿Sí? Certo, muito obrigada. É porque é o seguinte, não, é que na silogística do Aristóteles, né, no tratado em que quando ele fala das figuras silogísticas, ele sempre usa o verbo riparquem e sempre usa da maneira como Leibniz também usa, o predicado está no sujeito. Eu tinha entendido que você tinha dito que o Leibniz inverte Aristóteles, mas não, então, na verdade, Leibniz continua Aristóteles. Esa es la tesis de Leibniz, ¿cierto? La tesis de Leibniz es autorizarse en Aristóteles contra los escolásticos. ¿Sí? Exacto, él no invierte a Aristóteles, invierte el uso que se hace de Aristóteles en la escolástica. Esa es la idea. Eso. Muito obrigada, muito obrigada. Gracias a ti, Viviana. De momento no hay más palabras pedidas, así que si alguien quiere intervenir directamente, y pues puede plantear la pregunta o la duda que tenga. ¿Yo puedo intervenir? Desde luego. Claro. Bueno, he disfrutado muchísimo escuchándote. No te conocía personalmente, pero me ha encantado. Y yo no voy a hacer preguntas porque haría 100.000. Sencillamente insistir en un aspecto que es fundamental. Ni Frege, ni Russell, ni ninguno de los lógicos posteriores imaginó a un Leibniz donde la lógica llena el mundo, pero la contingencia llena también el mundo. De manera que en el universo no existe más que lo singular. Es tremendo esto. De manera que la lógica de Leibniz, como has explicado estupendamente bien, no es inteligible sin su metafísica. Pero claro, hay un momento en el que parecía, no digo que tú lo afirmaras, sino que podría sugerirse algo así como lo simple podría ser parte de lo compuesto, y no es así. Justamente la noción de expresión, la noción de símbolo y la lucha de Leibniz contra la exclusividad del cartesianismo dualista le debo a todo esto. Con esto lo que quiero decir no es hacerte preguntas, sino, diríamos, expresar mi satisfacción de haberte escuchado y de entender una vez más que a Leibniz no se le puede entender aisladamente. Los lógicos por un lado, los metafísicos por otro, los mecánicos por otro, los científicos por otro, no digamos nada, los juristas por otro. De manera que yo me he quedado encantado. Gracias, Bernardino. Muchas gracias. Yo sí te he seguido bastante. Tú eres muy, digamos, protagónico en el ámbito leibniziano y he disfrutado también tus intervenciones en el seminario y te agradezco mucho esta observación. Aquí, es decir, definitivamente
y leyendo creo que a Gottfried Martin, hace una especie también tú decías, ni Frege ni Russell han entendido pues mucha serie de cosas en términos de lógica, ni el pobre Kant entendió Tampoco. que la lógica podía ir más allá de Aristóteles, ¿sí? Y con su frase desafortunada de ese segundo prefacio a la crítica de la razón pura, donde ya la lógica está terminada, es decir, cuando 100 años antes había un, qué sé yo, un compatriota suyo que había hecho semejantes estudios y profundizaciones de lógica. Observa además que ni siquiera el propio Aristóteles, de quien en la lógica Leibniz aprendió muchísimo, jamás dijo que lo único que existe en el universo es lo singular. Esto es propio de Leibniz y además no proviene de la lógica, sino del principio de razón suficiente, de la exigencia para existir de todos los posibles en razón directa de su inteligibilidad o racionabilidad. Y entonces resulta que puede decir Leibniz que cada sujeto es único en el mundo y que por lo tanto nuestra lógica a la hora de estudiar los parámetros de los principios y de la silogística tiene que recordar que esto está muy bien para la lógica, para lo que Leibniz llamaba conceptos incompletos, o sea, los matemáticos. Porque el concepto completo no es traducible en términos genéricos, generales, sino que es un aspecto, diríamos, de la existencia. Esto es fantástico y esto no lo había dicho seguramente nadie y después tratamos de entenderle un poco como podemos. Mil gracias por lo que has dicho, me gusta mucho. Gracias, Bernardino. Gracias. Pues aún no tenemos turnos de palabra pedido, así que igual que antes, si alguien quiere intervenir y se anima, pues directamente puede comenzar. No sé, Óscar, si estás pidiendo la palabra, pues es para aplaudir. No te escuchamos. Óscar, me encantaría oír a Óscar, claro. Ahora sí. ¿Me oyen bien? Te escucho, Óscar. Pero no te veo. Óscar, ¿cómo estás? ¿Me oyen ahora? Sí. Sí. Bueno, no iba a hacer preguntas, fue una muy bonita, muy linda exposición, Gonzalo, así que es un placer siempre oírte. No iba a hacer preguntas, pero a raíz del intercambio que tuviste con Bernardino se me ocurrió algo que por ahí sobre lo que podrías comentar. Porque vos en algún momento hiciste en la conclusión una interfase, por decirlo así, una interconexión con la cuestión de la metafísica y la individualidad, a raíz del concepto individual completo, ¿verdad? Y sobre todo a partir de la idea de que el concepto individual completo, o del concepto individual completo, podemos desplegar o desarrollar todos los predicados de un individuo, una mente divina que pudiera inspeccionar el concepto individual completo, puede deducir de ese concepto individual completo todo lo que le pasará al individuo, o en la versión lógica, todas las proposiciones verdaderas acerca del individuo, o los estados de cosas en los que está involucrado un individuo. ¿Verdad? Es una idea muy poderosa que Leibniz sostuvo. No sé si tengo la impresión de que no lo sostuvo a lo largo de toda su madurez. Me parece que hay cambios importantes a partir de la dinámica, pero bueno, esa es otra cuestión. Digamos, yo esa etapa de Leibniz la llamo, que va del 78 o 90 más o menos, le llamo la etapa lógica de Leibniz, ¿no? Una concepción lógica, logicista, no en el sentido fregeano ni russelliano, porque en Russell y Frege hay un importante componente extensional de la lógica, y en Leibniz hay un componente intencional, exactamente opuesto, pero logicismo en el sentido de que Leibniz tiene una concepción de la sustancia, una caracterización de la sustancia fuertemente influida por sus
concepciones lógicas, ¿no? que son gravitantes entre fines de la década del 70 y el 90. Pero me parece que desde el punto de vista metafísico, yo no sé, es mi idea, pero yo te lo quería plantear a vos, Gonzalo. Desde el punto de vista metafísico, hay una dificultad muy grande que tiene que sobrellevar Leibniz, y es que en general, cuando hablamos de predicación, los predicados son siempre predicados generales, ¿no? Son siempre propiedades, de una forma u otra son propiedades generales, nunca son cosas individuales, cuando predicamos, ¿no? Entonces, y las propiedades siempre son propiedades generales, son universales. Entonces, una de las dificultades de Leibniz es cómo lograr la individualidad a partir de la acumulación de generalidades. Nunca se obtiene un individuo, desde el punto de vista lógico. Entonces, ese es el problema que yo tengo para entender el concepto de individuación de Leibniz a partir de la acumulación de notas que son siempre universales, generales, tienen un cierto grado de generalidad, porque siempre son abstractas, siempre son incompletas, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, me parece, entre lógico y metafísico acerca de la constitución de la individualidad por suma de propiedades universales. Nunca vamos a tener un individuo. Claro. No sé si a vos te parece lo mismo, ¿no? En Aristóteles es distinto, porque en la teoría de la predicación de Leibniz, a él hace una diferencia entre propiedades universales y lo que nosotros llamaríamos hoy tropos o propiedades completamente individuales, ¿no? Eso aparece en categorías. Aristóteles hace la clara diferencia entre el blanco como una propiedad que es compartida por muchos individuos y este blanco que está aquí en este sujeto particular, que es una propiedad absolutamente individual de ese individuo y no de otro, ¿no? Es lo que llamamos tropos en la filosofía, en la metafísica analítica se llama tropos. Pero en Leibniz no sé si hace la diferencia, no es tan claro que la haga, aunque a veces parece que sí, pero esa caracterización general que da del individuo, del concepto individual completo, por acumulación de propiedades generales, parece que no le da la individualidad que él quiere. No sé, ¿qué opinás vos, Gonzalo? Sí, sí, no, ese es un aspecto sumamente interesante que está reflejado en una frase que se repite en Leibniz, que yo la iba a traer a colación aquí también, pero se me extravió, y es, Leibniz usa como una coda en varias situaciones donde dice, para no depender de los individuos. Es decir, en su lógica no quiere depender de los individuos. Dice, habla de la sustancia individual, pero no quiere depender perdón, no es de los individuos, de la existencia de los individuos. Entonces, aquí voy a tratar de responderte un poco o de vislumbrar. Me has puesto a pensar muy interesante. Obviamente con universales no hacemos individuos. Esa sería un poco en pocas palabras. Con universales, a fuerza de universales y de... Por eso Aristóteles llegó a los mínimos son especies ínfimas. Podemos llegar a especies ínfimas. Eso es lo máximo que podemos hacer con universales. Entonces, ¿de dónde vienen los individuos? Entonces, aquí Leibniz dice, no podemos depender de la existencia de los individuos, pero sí podemos depender de la posibilidad de los individuos. Es decir, la mente omnisciente tiene capacidad de representarse mediante, claro que ahí, yo no sé si con la mente omnisciente podamos jugar tanto como juega Leibniz, tiene la capacidad para representarse de manera completa la individualidad, eso que nosotros no podemos. Eso es un asunto que nosotros no podemos identificar inequívocamente un individuo a fuerza de universales. Por eso necesitamos el aquí y el ahora, el que está por así, pero no, los universales no llegan. Y entonces es donde dice
en la mente divina están todos los individuos posibles, en todas las composiciones posibles para configurar todos los mundos posibles, ¿no? Ese ámbito de la posibilidad, dice, ese es un ámbito de mera universalidad. Y ahí donde él dice, lo que existe y el mundo que existe ya se sale de la posibilidad. Requiere pasar la prueba de la composibilidad, por un lado, y por otro, requiere el decreto divino. Y el decreto divino es un asunto de una voluntad. Entonces, me pregunto si, cuando estamos hablando de individuo, estamos preguntando por la configuración contingente, Claro, de los universales en ese individuo, ¿cierto? Y esa contingencia no tiene una razón de ser inmanente, sino, digamos, sí, no tengas miedo, dilo. depende de una, de lo que se llama razón suficiente, Claro, que es trascendente, que es una tesis. Pero no sé si yo saco a Oscar muy fuerte, porque yo también soy un poco prevenido a tener que salir a la razón suficiente, que es un nombre más para Dios, digamos, pero bueno, mantengámoslo como razón suficiente, porque yo creería que ahí la divinidad es una circunstancia de la razón suficiente, es la manera como se encarna esa razón suficiente. Sí, Bernardino, ¿quería decir algo? yo sí, me gustaría saludar a Óscar. ¿Me permites, Óscar, que intervenga un momento? Por favor. Yo creo que tenemos que empezar a entender a Leibniz de manera compleja. Es decir, si estudiamos la lógica de Leibniz, solamente la lógica tendría razón Russell, por ejemplo, o tendría razón Frege y compañía. Lo que ocurre es que en Leibniz hay otros elementos que, sin tocar en absoluto la lógica abstracta de nuestra razón, añade un elemento nuevo que es la contingencia. Es decir, el hecho de que en la serie actualmente infinita de los hechos de este mundo, y ocurriría igual en cualquier otro mundo, esa serie no tiene límite. Y por consiguiente, cualquier sujeto de este mundo es único e irrepetible. De manera que nuestra lógica, la lógica de Leibniz, cuando trata los silogismos y todo esto, evidentemente tiene toda la razón y está muy bien, lo mismo que hacen los matemáticos. Él mismo dice muchas veces que, claro, la esfera que estudian los geómetras no es la esfera que Arquímedes mandó colocar sobre su tumba. Aquella era una esfera única, irrepetible. Ojo, y añade, las cosas son según el modo de su producción. Y esto tiene muy poco que ver con la lógica, aunque no la niega, sino sencillamente la lógica es una pequeña parte, perdona, Óscar, es una pequeña parte del proceso intelectual de complejidad del pensamiento leibniziano. Esto es lo que a mí me ha parecido. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. No tenés que pedir perdón. Al contrario. No, porque yo tengo un poco la tendencia a exagerar un poco la irrepetibilidad de los sujetos, que a mí es un tema que desde hace muchísimos años me tiene comido el seso. O sea, que eso de Perdón que converse, pero justamente lo que quiero, el punto es que la lógica, lo que quiero que de alguna manera postular, y que por eso me gustaba saber la opinión tuya y la de Gonzalo, es que la lógica no alcanza para el individuo, eso es lo que quiero decir. Exactamente. No alcanza para caracterizar el individuo, ¿no? La lógica no me da individuo, tampoco la matemática me da individuo. Claro, pero tampoco la mecánica. No, nada. O sea, la lógica no me puede dar individuo. Pero Óscar, una pregunta que te concierne, en la que te pienso mucho porque me encuentro en uno de los pasajes que leí, me encuentro con
con el argumento de las series infinitas. Entonces yo me pregunto si aquí el cálculo infinitesimal no es una manera, en analogía con la cual simbólica se hace un argumento simbólica y se llega a un argumento para la individualidad y para la irrepetibilidad. Por eso llega el principio de los indiscernibles, en donde se nos hace que la realidad tenga que constar de irrepetibles, de irrepetibles. Es otra manera de hablar de individualidad, ¿no? Los irrepetibles. Sí. Los, ahora, igual, si me preguntás a pero mí... pregunto si el cálculo... No, porque el cálculo es matemático y lo matemático no me da individuo. El uno no es un individuo, es una cosa que es un concepto el uno. Pero en Leibniz... Es una analogía que me puede permitir entender cómo funcionan los individuos, pero el cálculo... A eso voy. Voy no a lo analógico. Es analógico, es una analogía como dice Bernardino. Son analogías. Disculpad que os interrumpa, hay dos manos más pedidas. No intervengo más, perdón. No, perdona, es que hay dos palabras y estamos cercanos al tiempo. Primero levanta la mano Juan Antonio y después Vivian también. Bueno, yo solo quería, no sé si complicar un poco más la discusión esta, pero en principio de acuerdo con lo que plantea Óscar y de acuerdo con lo que plantea Bernardino, en el sentido de que dice Óscar, bueno, la lógica no puede dar individuos, y claro, es que seguramente ahí lo que ocurre es que Leibniz hace pues lo que se ha llamado una metafísica de la individualidad. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que desde el punto de vista de la racionalidad, del punto de vista ontológico, quien tiene la prioridad son los individuos. Es decir, eso tomado radicalmente en serio quiere decir que el punto de partida son los individuos ya. Por eso no hace falta, no es posible que un conjunto de propiedades generales configure un individuo, como plantea Óscar, ¿no? Pero claro, porque un individuo no es el resultado de una acumulación de propiedades generales, sino que un individuo es el punto de partida ontológico. Y en eso puede tener Leibniz razón o no, se puede estar de acuerdo o no con Leibniz, pero tal y como él le plantea, quien tiene prioridad es la individualidad, el individuo. Y el individuo concreto, en un análisis desde el punto de vista lógico, comparte propiedades que son de carácter general. Pero el conjunto complejo que es un individuo, eso no es un acúmulo de generalidades, sino que es lo que individualiza a cada individuo. Acordaros que en eso Leibniz lo toma de Suárez. Lo que individualiza a un individuo es el todo que es cada individuo, es decir, todo el conjunto, todos los rasgos que componen ese individuo, y lo que le hace ser a ese individuo lo que es decir, su esencia, en términos aristotélicos, eso es el todo, a diferencia de Aristóteles. Y el todo es todos los rasgos que además son de carácter contingente. Pero eso es lo que plantea Leibniz, creo yo. Y entonces por eso se puede entender que no sea un individuo, no sea un conjunto, un acúmulo de propiedades generales, porque no tiene la prioridad el punto de vista de la lógica en el sentido del punto de vista de la forma general, sino que lo que tiene prioridad en el caso de Leibniz es este individuo concreto con esta propiedad concreta, lo que decía Bernardino. El concepto completo es esta esfera particular. Y a lo mejor así se puede entender
algo mejor esto que se ha planteado, ¿no? Pero bueno, y en todo caso lo que quería deciros es que yo ahora tengo otra clase a las 6:30, entonces no tengo más remedio que ir. Lo siento porque esto está muy interesante, pero me tengo que ir porque me esperan mis alumnos. Entonces solo deciros que gracias a Gonzalo por su exposición y su trabajo que ha sido bueno. Y gracias a los asistentes y nos vemos en la próxima reunión, que será dentro de un mes. Gracias. Gracias a ti, Juan. Muy Gracias. bien, gracias y nos vemos. Tchau, en la Juan, próxima. boa aula. Vivian. Eu só gostaria, na verdade, de compartilhar um desconforto que eu tenho há muito tempo e não gostaria, né, de saber o que vocês pensam, o Gonzalo, mas também Bernardino, Oscar, enfim, no parágrafo 9 do discurso de metafísica, no trecho que inclusive foi enviado para a gente por e-mail e tal, tem o título, né, do parágrafo 9, então, que cada substância singular expressa o universo à sua maneira e que a sua noção compreende tudo o que acontece, etc. Enfim, mais ou menos uma certa formulação da noção individual. E aí, no primeiro parágrafo de explicação, Leibniz diz, daqui se seguem muitas paradoxas consideráveis. E aí introduz a identidade dos níveis e tudo mais. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma hipótese para explicar por que o Leibniz usa a palavra paradoxa para falar das consequências da noção individual no parágrafo 9 do discurso de metafísica. Paradoja la usa Leibniz en un sentido muy general, no en el sentido de que implica contradicción, sino cosas que van contra el sentido común, muchas veces. Por ejemplo, no recuerdo ahora exactamente el texto de Leibniz, lo estaba buscando, pero sí, una paradoja puede ser que la determinación, el determinismo completo y la libertad. Eso puede ser paradójico, ¿no? En el sentido de que en el individuo completo en el concepto completo está empaquetado todo lo que le va a pasar al individuo, inclusive sus decisiones, pero sin embargo Leibniz no deja de aceptar que el individuo es libre. Y eso a él le suena, puede parecerle perfectamente paradójico, pero no contradictorio. Paradójico contra el sentido común, ¿verdad? Paradoxal, de todo modo. Sí, paradoxal, sí, pero paradoja en Leibniz dice también, por ejemplo, lo digo en relación con el cálculo infinitesimal, ¿no? Leibniz dice que muchas cosas que se siguen del cálculo infinitesimal son paradójicas, pero no contradictorias. No es lo mismo paradoja que contradicción, son cosas distintas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a las contradicciones por el uso que hacemos de paradoja en la filosofía de la matemática y de la lógica, pero no necesariamente para Leibniz paradoja significa algo contradictorio, significa algo que va contra el sentido común, contra la razón común. Entonces, una de las cosas paradójicas bien puede ser esa, ¿no? El conflicto entre determinismo el conflicto, digamos así, aparente entre determinismo y libertad. Pero para él no es paradójico, no es contradictorio eso, ¿no? Não sei, Bernardino. Não é, mas de todo modo, se o paradoxo tem o sentido de ser algo que, ao menos aparente, suscita suspeita, seria de esperar que ele explicasse essa palavra, enfim, dissolvesse a aparência paradoxal ou evitasse essa palavra, né? Ele diz, seguem-se paradoxos e continua tirando essas consequências e não justifica, né? É certo. Mas obrigada, de todo modo. Desculpa, Gonzalo, eu te cortei. Gracias. No, me pareció una buena ejemplificación lo que hizo Oscar. Esa es una de las cosas más difíciles de entender,
él tiene respuesta para eso, pero ciertamente no la explica, y cada uno no la explica ahí mismo, pero uno sabe que tiene explicación. Y esa es la riqueza de la Leibniz permanente. No sé si hay algo más, José. Pues de momento no hay ninguna palabra más pedida. Nos quedan ya hemos pasado 5 minutos la sesión y pronto se cerrará la sala. No sé si Lidia está levantando la mano o está aplaudiendo. No, solo aplaudiendo. De acuerdo, sin problema entonces. Pues nada, si nadie más desea intervenir, yo simplemente me sumo a los agradecimientos que antes comentaba Juan, agradecerte a ti, Gonzalo, especialmente, y también a todos los que habéis estado aquí hoy, la participación, y comentaros que nos vemos, como siempre, pues el mes que viene, que tendremos la sesión el día 7 de abril, y nos acompañará aquí Perfecto. Vivian haciendo su exposición. Así que Estaremos. nada más, que estéis muy bien y a resguardo de virus y guerras. Sim, boa sorte para Muchas- vocês, que tudo acabe bem aí, o quanto Ojalá antes. todo termine pronto allí y no haya más muertes, ni Exactamente. destrucción, ni todas esas cosas horribles que Ni pasan guerras, en este ni siglo guerras. bendito y en el anterior también. Muchas gracias por la Muchísimas invitación. gracias. Tchau, tchau. Gracias a Chao. Gracias. Muchas gracias. Tchau. ustedes. Un gusto, Oscar, Bernardino y Vivian, José, todos los demás. Gracias. Gracias, Nos veremos en la Gonzalo. próxima. y Hasta luego. muchas Un gracias por abrazo tu a todos. exposición. Muchas Un abrazo gracias. para Gracias. Hasta luego. Hasta luego.